que no se sostiene. No hay una correlación entre lo que se dice en los hechos probados con la valoración de la prueba, que al final solamente alude a una coincidencia de que se pidió un Airbnb para alquilar porque iba a estar 3 meses. ¿Cómo se puede decir que con base a esto condenas a una persona a 9 años de inhabilitación? Por favor, tenemos que tener más, hay que hacer confiable la justicia. No se puede alegremente afirmar esto, pero bueno. Hay una lectura de la sentencia y hay una lectura del proceso. El proceso arranca con la investigación de un delito que muta, porque ese delito está prescrito. Se empieza esta investigación diciendo que hay una aceptación de un nombramiento ilegal. Cuando el tribunal declara eso prescrito, las acusaciones mutan y entonces se habla de prevaricación administrativa y de tráfico de influencias. El procedimiento buscaba esto. Buscaba el desgaste político, porque las acusaciones no son ajenas a la política, son Partido Popular y Vox las que lo encabezan. Y efectivamente en los medios, lo comentaba antes Pedro Águeda, es sorprendente que para la investigación de un enchufe, que esto es lo que se juzgaba, se haya tirado de la UCO. Luego, tenemos una lectura hoy en la sentencia y tenemos otra lectura en el proceso. Se ha buscado esto, se ha buscado a toda costa una condena para garantizar el desgaste político en castellano. ¿Esta es una causa jurídica o esta es una causa política? Pachi López condena 9 años de inhabilitación al hermano del presidente del gobierno. Estamos diciendo hay dos lecturas jurídicas difícilmente tragables. Una, se dice no se acredita ninguna presión. Dos, se le atribuye prevaricación pese a que no es ni funcionario público ni hay acto administrativo aquí. Ahora mismo la lectura política está siendo esta. Javier, nosotros tenemos la suerte de contar en el diario.es con un columnista jurista que es Carlos López Keller, que ya anticipó que esta sentencia tenía dos posibilidades. O se condenaba, y lo decía de una forma no literal, ¿no? O salía condenado David Sánchez o salía condenado el teniente coronel Balas, de la UCO. Bien, vamos a explicar esto que quería decir nuestro columnista. La tesis de que el hermano del presidente del gobierno y el expresidente de la Diputación eran culpables la ha sostenido, amplificado y presentado en el juicio con numerosas lagunas la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y el teniente coronel Balas. Medio centenar de testigos han ido en el sentido contrario, pero el tribunal, por supuesto, entre qué iba a hacer con la tesis de una unidad supuestamente perseguida por una cloaca auspiciada por el partido que está en el gobierno o la unidad que utiliza como policía judicial la jueza, iba a tener claro por quién se iba a decantar. El teniente coronel Balas dijo en el juicio que ni siquiera conocía a los otros acusados que no eran los políticos. Y cuando digo los políticos no digo solamente a Gallardo, también digo al hermano del presidente del gobierno. Y se presentaron una serie de inferencias sobre cómo había sido la obtención de la plaza y la creación de la plaza, que recuerdan inevitablemente a ese informe de la UCO que ya fue condenando al fiscal general cuando dijo que por ser el fiscal general ya tenía que tener obligatoriamente un papel preeminente en la filtración sobre el caso de Alberto González Amador. Hasta ahora nos hemos quejado de que las unidades especializadas de policía judicial están teniendo demasiado peso en la investigación, que los jueces, por no entrar al fondo del asunto, se dejan llevar por la policía judicial, que a veces los fiscales también, y que son quienes comandan la investigación, pero que luego llega el juicio y ya se verá. Bueno, pues en este caso no solamente han llevado la batuta durante la instrucción, sino que han conseguido una condena. Todavía nos estamos preguntando qué pasó por la cabeza de la jueza de Badajoz para llamar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para un puesto, para las dudas que había sobre un puesto de 40.000 euros anuales de retribución, implicar a la unidad de élite de la Guardia Civil. Bueno, yo creo que hay que estudiar y ver todas las cosas en su conjunto, pero al fin y al cabo la conclusión es esta, que hoy hay quien puede decir, y no faltará la verdad, que el hermano del presidente del gobierno ha sido condenado por prevaricación. Pedro Águeda, lectura desde allí, tribunales, cuídate, gracias, un abrazo fuerte. Primero, 9 años de inhabilitación al hermano de Pedro Sánchez, a David Sánchez. ¿Cómo lo lee? Lo leo de una forma muy sorprendido
he podido ver transversalmente la sentencia porque son 377 páginas, pero lo que sí veo es que hay expresiones en los hechos probados que son impropias de los hechos probados, deslizan valoraciones y van preconstituyendo esos hechos indicando el nombre de David Sánchez Castejón de forma recurrente para llegar a una conclusión. Se vuelve a la tesis de la autoría indeterminada. Se presume que David Sánchez Castejón conocía el plan anterior y precisamente eso es lo que tiene que probar basándose en indicios, pero es que el indicio racional para que sea prueba tiene que basarse en un hecho totalmente probado, que no acepte ninguna otra conclusión diferente a la incriminatoria. Y aquí lo que se desvela es que puede ser cualquier otra opción, con lo cual se está produciendo una inversión de la carga de la prueba. Y si no se acredita que el sujeto extraño a la función funcionarial no conocía ese plan perfectamente, no puede cometer el delito. Que luego se le impute mala praxis en el ejercicio del mismo, esa es otra historia que se puede debatir. Pero creo que tiene unas falencias muy graves esta sentencia y parece que estaba preordenada a una decisión ya establecida, que era la condena del hermano del presidente del gobierno. Incluso afirmaciones como hermano de una figura señera que después sería secretario general. Es decir, valoraciones de futuro incomprensibles en unos hechos probados. Hoy, primera lectura esta, digo que hoy tenemos Sanedrín Judicial. Baltasar Garzón, esa es su lectura, Victoria Rosell. ¿Cómo la analiza usted? ¿Cómo la interpreta usted? Sí, comparto la sorpresa o la decepción por algunas de los razonamientos porque hay que tener en cuenta que efectivamente llama la atención, por ejemplo, referirse a Pedro Sánchez en aquellos años como una figura señera de la política y futuro secretario general del PSOE, cuando claro, entonces no lo era. Luego hay que construir mejor esta intención. Descarta el tráfico de influencias y toda presión para crear la plaza y establece en los hechos probados el A. Es la creación de la plaza, que ya dicen que va como preordenada a que la gane David Sánchez Pérez Castejón, pero dicen de manera que no se sabe si es a petición propia o bien de alguien del entorno que quería favorecerlo, de nuevo el entorno, o a petición de una tercera persona. Entonces hay demasiadas, para mí la verdad es que creo que la reflexión importante en términos jurídicos, pero también para la opinión pública, es que si debilitamos el canon probatorio suficiente para quebrar la presunción de inocencia, o sea, la presunción de inocencia es un derecho constitucional de toda la ciudadanía española. Si lo que necesita para quebrarse es una prueba mínima, lícita y de cargo y un acervo probatorio que efectivamente descarte cualquier otra opción, porque indubio pro reo, ¿no? Si la descartas es la absolución. Si debilitamos esta garantía constitucional, por mucho que celebren unos y otros unas u otras condenas, al final lo que debilitamos es el Estado de Derecho, y esto es para todos, no para el condenado de hoy. A los dos les pido brevemente, Victoria Rosell, hay una clave aquí, la estaba mencionando, y es: se condena por prevaricar, dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son, por acto administrativo, a alguien que no es funcionario público. David Sánchez no era funcionario. ¿Cómo puede prevaricar a alguien que no es funcionario, que no es cargo público? ¿Me preguntas a mí? Sí. Perdón, es que sí se puede construir la coautoría o la cooperación necesaria. Por ejemplo, si tú induces a un funcionario a cometer un delito propio de funcionario público, el inductor está penado igual que el autor, y lo mismo el cooperador necesario. Claro, la cuestión es que la prevaricación es un delito propio de funcionario porque está quebrando todos los deberes de probidad, igual que
la revelación de secretos quebranta el deber de secreto. O sea, a cada deber de funcionario le corresponde un delito porque tú quiebras ese bien jurídico protegido. Entonces, la verdad es que construir que un extraño, como decimos en derecho, que un extraño a esa relación jurídica funcionarial imputarle este delito, tienes que construirlo de manera que al menos sí tenga cierto dominio sobre todos los elementos que se están debatiendo ahí, la propia creación de la plaza y su adjudicación. Entonces, la verdad es que es una construcción posible en derecho, pero muy exigente en cuanto a la prueba. Ajá. Baltasar Garzón, ¿cómo lo ve usted? ¿Suficientemente probado? El artículo 406 del Código Penal establece esa posible participación, pero exige algo fundamental, y es que el extraño, el que no es funcionario, conozca exactamente los requisitos previos y la falta de capacidad para el cargo que le ofrecen. Si vamos a la convocatoria, primero a la aprobación, después a la convocatoria y a los requisitos que han quedado aprobados en el juicio oral, no había ningún requisito previo imprescindible y David Sánchez Castejón respetaba todos y cada uno de esos requisitos. Afirmar que, como exige el tipo penal, que conocía, que sabía, es decir, una intención específica, es una afirmación que en la lectura que yo he hecho de la sentencia, por mucho que se esfuerza el tribunal, no llega a acreditarse porque pasa de la presunción a la simple afirmación de indicios. Pero el indicio, vuelvo a decir, exige una prueba plena en la que apoyarse y que no haya ninguna otra alternativa. Si eso no es así, hay que ir y respetar al principio de presunción de inocencia. Ese es el principal fallo de esta sentencia, que no se sostiene. No hay una correlación entre lo que se dice en los hechos probados con la valoración de la prueba, que al final solamente alude a una coincidencia de que se pidió un Airbnb para alquilar porque iba a estar 3 meses. ¿Cómo se puede decir que con base a esto condenas a una persona a 9 años de inhabilitación? Por favor, tenemos que tener más, hay que hacer confiable la justicia. No se puede alegremente afirmar esto, pero bueno. A los dos les agradezco hoy el Sanedrín Judicial, Victoria Rosell, Pedro Gómez. Esto está planteando una cuestión, y es el papel de una jueza a la que efectivamente se está mirando porque se manifestó contra la ley Bolaños y ha sido vocalmente contraria al gobierno Sánchez. Sí, porque la instrucción que llevó a cabo la magistrada Viedma no estuvo exenta de polémica, entre otras cosas, porque en una de las partes, en uno de los autos que motivó la apertura de juicio oral, aceptaba y compraba la versión de que el presidente del gobierno, por ser hermano de David Sánchez Pérez Castejón, había influido a la hora de su contratación por la Diputación. También durante su instrucción se investigó por una posible ocultación de fondos cuando se decían que tenía más de 1 millón de euros en una entidad bancaria, que la propia entidad bancaria tuvo que desmentir, o por un presunto delito fiscal porque se decía que su residencia era Portugal y que no tributaba en España. Todos estos hechos tuvieron que ser desmentidos durante la instrucción, pero pese a todo, la jueza, y con aún recursos sobre la mesa, decidió abrir apertura de juicio oral contra el hermano del presidente del gobierno, lo que también llevó a que fuese criticada por las defensas de los 11 acusados. No estuvo exenta la instrucción de la magistrada, que, como decíais, también se la pudo ver en los juzgados manifestándose en contra de la ley Bolaños, lo que llevó también a recibir críticas por parte del Ejecutivo. Javier Pérez Royo, con esto que tenemos, con lo que ahora mismo se está señalando y con lo que miramos, le pido lectura y conclusiones. ¿Cómo lo ve? Bueno, me imagino que ahora pues habrá un recurso por parte de las 2 personas que han sido condenadas. Esto me imagino un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y bueno, el Tribunal Supremo tendrá que decidir sobre el tema. Esto a mí me resulta incomprensible que esto haya llegado siquiera al juicio. Vamos, este es un tema que no debería de haber llegado siquiera a juicio porque es un delito imposible, es un delito imposible. Un ciudadano que se presenta a un concurso
para una plaza determinada, no está protagonizando ningún acto administrativo, está simplemente ejerciendo su derecho a acceder a un cargo público en condiciones de igualdad a través de un procedimiento que es el que existe en nuestro país, el concurso de oposición, en el que se valoran los méritos que la persona tiene por parte de un tribunal y se hace la adjudicación. Entonces, el que se presenta al concurso no hace acto administrativo de ningún tipo, no está protagonizando ningún acto administrativo, está ejerciendo simplemente un derecho ciudadano que está reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución, ¿no? Por lo tanto, aquí no se entiende dónde hay el acto administrativo prevaricador. Sí, no aparece el acto administrativo prevaricador por ninguna parte. No lo sé si lo habrá respecto del presidente, que fue presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, porque no conozco la sentencia, pero posiblemente tampoco ha sido protagonista de ningún acto administrativo en este concurso, sino que aparece ahí con 2 emails, por lo que estoy oyendo de lo que ha dicho una contertulia anteriormente. Entonces, aquí es que si no hay acto administrativo, no puede haber delito de prevaricación administrativa. Es que eso es imposible. Eso es imposible. Y eso lo tendrían que saber los jueces que han condenado, porque si lo saben, entonces puede que estén dictando a sabiendas una resolución injusta. Y si no lo saben, es peor. Porque cómo se puede estar en ese puesto sin saber esto, ¿no? Entonces, y también es prevaricación la ignorancia inexcusable, ¿eh? O sea, pues las leyes, la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Eso vale también para los jueces. Pues catedrático Javier Pérez Royo, le agradezco de verdad lectura de urgencia aquí con nosotros. Cuídese, le mando un abrazo. No lo puede hacer un funcionario público. Él no era funcionario público. ¿Cómo puedes condenar a una persona por prevaricación cuando él no es funcionario? Una. La segunda, se habla de efectivamente esto. Pero en 2 ocasiones, en los hechos probados, 2 ocasiones y de manera reiterada, la sentencia dice que no ha quedado acreditado que ningunas personas ejercieran ninguna presión o influjo sobre los responsables de la creación o adjudicación de la plaza. Es decir, no ha habido esta presión y ese chantaje para favorecer al hermano del que después sería presidente del gobierno. Hay 2 dudas muy difíciles de tragar en esta sentencia. E insisto, la estamos leyendo con todo el detalle. Pero ¿cómo puede prevaricar a alguien que no es funcionario y cómo puede condenarse por presiones si se reconoce que no hay presiones? Buenas tardes, gracias. A la portavoz quería preguntarle por la sentencia que acabamos de conocer contra el hermano del presidente del Gobierno, 9 años de inhabilitación por prevaricación. ¿Qué les parece? Y si coincide con su compañero de partido, con Pachi López, que acaba de decir que no se ha perseguido a una persona, sino al hermano de Pedro Sánchez, y que hoy triunfa la estrategia, ha añadido, de la ultraderecha. Y por otro lado, también quería pedirle una valoración sobre la última petición del juez Peinado de reclamar a la mujer del presidente que acredite que solo usó su pasaporte para viajar a Reino Unido. ¿Está el juez Peinado obsesionado, como dicen en el PSOE y varias voces del Gobierno, con Begoña Gómez? Gracias. Gracias por sus preguntas, Almudena. Pues bien, acabamos de conocer la sentencia sobre David Sánchez y lo que les puedo trasladar es el origen de esta causa, que es una denuncia de una organización ultraderechista en la que nunca ha habido acusación particular y que a lo largo, además del juicio oral, la Fiscalía ha ido desmontando todas y cada una de las acusaciones. La Fiscalía pedía la absolución. Así que, como les trasladamos siempre, confianza en la justicia y que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos. Y yo en esta mesa no voy a explicar, cualquier persona que haya viajado recientemente al Reino Unido sabe perfectamente cuáles son los trámites y bueno, pues esto es una prueba más de la obsesión, de la persecución, del acoso político a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. Esa inocencia
por preguntárselo de manera directa, si no confían en la resolución de esta audiencia de Badajoz en concreto, si creen, como han dicho algunos portavoces del Partido Socialista, que esta resolución y este caso lo único que busca es desestabilizar al gobierno de coalición. Respetamos la sentencia, pero obviamente no la compartimos. Ya he compartido con su compañera cuál fue el origen de este caso. Quiero recordar que, insistir en que nunca se personó un solo perjudicado. No existe acusación particular y la Fiscalía, después de todas las diligencias practicadas, no vio indicio de ningún delito, no acusó, pidió la absolución. Y en ese sentido, bueno, pues confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez. Tiene que ver, entre otras cosas, con sentencias como esta. Si eres realmente patriota, te tiene que parecer mal que los jueces persigan a la gente por la cara. Lo único que determina esta sentencia es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha. Porque no se ha perseguido un delito, se ha perseguido a una persona por ser el hermano del presidente del gobierno. Es una sentencia que se hace en base aquí. Porque uno puede influir y puede prevaricar cuando tiene influencia. Pero es que Pedro Sánchez en ese momento no era presidente del gobierno. Es insoportable el tener que acatar una sentencia tras otra de este tipo, porque empezaron con el fiscal general, ¿eh? Y ahora llega la del hermano del presidente. Ya basta. ¿Habilita al gobierno esto? ¿Qué efecto tiene? Las reacciones que estamos viendo, sobre todo la oposición, confirman de que aquí el objetivo no era David Sánchez. Es falso. ¿El objetivo era Pedro Sánchez? Claro, nos están enseñando un conejito a ver si va. Desde el primer momento el objetivo no era David Sánchez. El objetivo era Pedro Sánchez, acosado y rodeado por distintos agentes de toda naturaleza, incluidos agentes políticos judiciales. Y no se ha conseguido, porque vuelvo a insistir, la imagen que se quería era la imagen de David Sánchez entrando en la cárcel. Y David Sánchez no va a entrar en la cárcel. Por tanto, fracaso absoluto de las peticiones populares, tanto del Partido Popular como de Vox. Y además el relato jurídico es absolutamente insostenible. El objetivo era Pedro Sánchez que durante mucho tiempo, a lo largo de todos estos últimos meses, aparte del escarnio y del escándalo político personal contra la persona de David Sánchez, ha sido una razzia, una auténtica razzia judicial, una investigación prospectiva. Da igual lo que se encontrase. No era el objetivo exactamente ni siquiera la prevaricación administrativa, no. A ver qué se encontraba. Podían haberlo condenado si hubieran encontrado motivos suficientes por evasión fiscal, por delito fiscal, por lo que sea. Lo que se trataba era de condenar de manera vicaria a Pedro Sánchez en el culo de David Sánchez. Bueno. Y eso los demócratas de este país lo debemos de rechazar. No podemos seguir en manos de determinados jueces, no todos, que están alterando gravísimamente y subvirtiendo el orden constitucional en lo que se pasa. Apenas si acudió a su puesto de trabajo y asume esa tesis de que no sabía dónde era el puesto de trabajo, cuando fue desmentido este extremo en la sala. Pero esto es lo que ahora mismo está fundamentando una condena de 9 años de inhabilitación al hermano del presidente del gobierno y provocando todo tipo de chispazos políticos. Acaba de hablar Vox. Acabamos de ver que ha salido la sentencia, evidentemente no la hemos podido leer todavía, pero es evidente, lo que diga un juez nos parece estupendo y además es que esto lo que demuestra es que estos tipos son unos chorizos, son unos auténticos ladrones, unos cacos que han colocado a toda su familia para enchufarla, para obtener dinero a través de fondos públicos, que al final es de donde viene. Digo que es llamativa la reacción de PP y Vox, porque PP y Vox juegan la carta política, pero PP y Vox son acusaciones también. Esto no es solamente una reacción política. Ellos son los que han empujado esta causa. Bueno, ellos son los que la han empujado y ahora vamos a ir poco a poco desgranando lo que tenemos en la mesa y cómo ha sido el caso. Yo, la verdad que cuanto más leo, cuanto más estudio, más se me ponen los pelos de punta. Estamos hablando del hermano de Pedro Sánchez, pero hablemos un momentito de Miguel Ángel Gallardo. A Miguel Ángel Gallardo le caen 9 años por escribir 2 mails. 2 mails, porque se supone que la información policial, la investigación policial, basada en miles de mails, ha sido la que ha prevalecido sobre los testimonios de 53 testigos. Bueno, pues en este informe policial sobre miles de mails, el señor Gallardo solo tenía 2 sobre la cuestión. 2. En uno de ellos le decía a los compañeros que le estaban preguntando de cultura el presupuesto que había para quién contrataban, que se estaban pasando, que estaban pidiendo mucha pasta.
que era demasiado. Este es el mail. Y el otro mail es que cuando ya lleguen a un acuerdo un año después sobre qué se van a gastar y a quién van a contratar y a quién no, él pone estupendo. Estos dos mails acaban de inhabilitar al señor Miguel Ángel Gallardo por 9 años. Yo, de verdad, creo que la justicia tiene que ser comprensible. Tiene que ser comprensible, porque si no, todos nos vemos ahora mismo asustados, como decía ahora mismo Rosa Villacastín. No creo que la justicia tenga que asustarnos, sino que tiene que explicar sus decisiones. Y lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa es una sentencia inexplicable. Yo es que, insisto, es que son 300 folios de sentencia. Que sí, que sí. Que estamos hablando. Es que hay otro párrafo, por ejemplo, que también se puede leer, pero es que estaríamos entrando en un absurdo, porque no se puede contestar a cosas que no has tenido oportunidad de leer. Yo creo que una sentencia de 300 folios, creo que al menos Pablo, una apariencia de estar trabajada la tiene. Apariencia. Además, una cosa es escribir otra mucho, cosa, el tribunal me da la sensación que no ha justificar tu comprado sentencia. teorías conspiranoicas raras de que si Pedro Sánchez, que si no sé qué, que si cuál. Pero si Gallardo se alineó contra Pedro Sánchez en el Comité Federal del 16. Si es que Gallardo estaba en contra de Pedro Sánchez. Digo, y no lo ha comprado el tribunal. Pero ¿cómo no lo ha comprado si ha inhabilitado por 9 años a Miguel Ángel Gallardo? Pero lo ha inhabilitado porque la convocatoria de la plaza fue... Se levanta la sesión. Y ahora tenemos esto. Rosa Villacastín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy preocupada. Rosa, 9 años de inhabilitación para David Sánchez, 9 años de inhabilitación para Miguel Ángel Gallardo. ¿Cómo lo lees? Pues lo veo terrorífico para David. Aunque dicen que no ha entrado en la cárcel, pero es que una persona 9 años, durante 9 años, lo que es el trabajo de él, que es un músico, que es una persona que ha estudiado, que sabe 5 idiomas, que no se ha metido en nada, y le inhabilita en 9 años, le hunden la vida. Porque no puede ir a ningún puesto. Perdón. Cooperación necesaria con cargos socialistas de una comunidad autónoma que es de Extremadura. Es la primera vez que esto pasa en democracia. Tenemos un presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que tiene a su fiscal general del Estado condenado por revelación de secretos, tiene a su mano derecha, a su número 2 en el partido y a uno de los miembros más importantes del gobierno condenado a 24 años por 9 delitos por corrupción, por robar en el seno del gobierno de Pedro Sánchez, y tenemos un presidente del gobierno que tiene a su hermano condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación administrativa en consonancia con otros miembros del Partido Socialista por regalarle y enchufarle en una plaza en Badajoz. De momento. Porque hay muchos casos, como todos ustedes saben, que están siendo investigados, investigados por jueces y que vamos a ver cómo acaban. Hoy hemos conocido además algo muy importante, y es que, a pesar de que el Partido Socialista nos ha dicho que Leire Díaz era una persona independiente, que no la conocía nadie, Rosa, hoy la U con un atestado dice el Partido nos Popular, acredita que hermano, el Partido condenado Socialista por la pagaba. 9 años de prevaricación. Perdóname, te interrumpía, me decías. Estaba a las órdenes del secretario de organización. No te preocupes. Yo a esta señora es que no la escucho, ¿sabes? Porque me parece que se parece mucho a la otra, lee un papel y está haciendo méritos. Mira, es la propia Fiscalía la que dijo en un escrito que eran conjeturas las acusaciones que hacía el Partido Popular y los que acusaron a David. Conjeturas. Las conjeturas no son hechos probados. Es una cosa, recortes de prensa, que son unos expertos en recortar prensa y luego mandarlo. Bueno, 9 años de inhabilitación, Javier, es tremendo, porque este señor no se puede presentar ya a ningún puesto, que él tiene todo el derecho del mundo, sea su hermano quien sea, pero en aquel momento no lo era, cuando él se presenta a esas oposiciones. Entonces es hundirte la vida, porque además el precio de salir todos los días condenándolo, mira, ayer una amiga que es una persona sensata, es que no sabía dónde estaba ni siquiera la oficina. O sea, esas cosas son las que les quedan a la gente. Y este señor no va a poder ir por la calle. No va a poder ir por la calle. Le van a llamar de todo. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que pretende el Partido Popular? Desde el principio, desde la llegada de Feijóo a Madrid. No ha hecho otra cosa. Lo estamos viendo por Tellado, lo estamos viendo por esta señora, lo estamos viendo por todos, que van a eso. Lo que ha hecho Peinado hoy con la mujer del presidente, pero bueno, que le tienen que sellar
Ha ido un señor de OK Diario, que no creo que sean sospechosos, siguiendo a la mujer del presidente y al presidente a Inglaterra, les ha hecho fotos en el aeropuerto, en el avión, en el acto de la hija, en todo. Y dice que tiene que presentar firmado el pasaporte. Mira, es una cacería, de verdad. Yo no sé qué hacen los jueces progresistas, lo digo en serio, pero creo que nadie en este país está libre de que mañana te caiga una cosa de estas. O sea, es absolutamente fácil que cualquiera que te odie por lo que sea, porque seas periodista, porque seas guapo, porque seas lo que sea, que no te caiga una con uno de estos jueces. Hay que saber quién es la jueza de esto. Bueno, la jueza es la jueza Viedma. Hay que saberlo y también es conocida contarlo. porque se manifestó durante la huelga de jueces. La imagen ahora mismo está servida y la sentencia está provocando reacciones a esta hora. ¿Por qué? Porque sorprende la redacción de esta sentencia. Da por probados hechos que han sido desmentidos durante el juicio. Hay uno extraordinariamente llamativo. Desde su contratación, dice esta sentencia, 9 años de inhabilitación al hermano de Pedro Sánchez. Déjame preguntarte primero por esto último. Y el juez Peinado pidiendo que se pruebe la inocencia, que se demuestre que efectivamente ha estado allí. Pedro, ¿y esto? Bueno, yo creo que del juez Peinado ya podemos esperar pocas cosas nuevas respecto a la instrucción sobre Begoña Gómez. Yo creo que esto se va a solucionar cuando decida, pida, reclame o la propia defensa de Begoña Gómez mande el certificado digital que acredita y que exige el Reino Unido, porque ya dejó de poner sellos hace unos meses a los ciudadanos de la Unión Europea en el pasaporte, y se lo mande al juez, pero los titulares ya estarán hechos y también estará generada la polémica, que de eso es lo que ha tratado la instrucción en su mayor parte. De todas formas, a mí permitidme que insista en que este sistema que hay en España garantista de una segunda instancia que revisa las decisiones del juez es la clave en este caso. Te puede tocar un juez Peinado en tu vida, más te vale que no, pero siempre habrá unos jueces por encima que corrijan, avalen o incluso le digan que no hay investigación posible de lo que está haciendo. Y esos jueces de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid pues han corregido cuestiones de forma, han eliminado algunos de los delitos que era increíble que se atribuyeran a Begoña Gómez, como fue el caso del intrusismo profesional, pero han avalado los fundamentales, los que la van a sentar delante de un tribunal del jurado. Son los delitos de malversación y de tráfico de influencias, cuando a juicio de la Fiscalía, a juicio de la defensa, no hay ningún indicio para atribuírselos porque ni promocionó su carrera profesional, ni se enriqueció, ni hubo presiones para que esa cátedra de la Complutense que le ofreció el propio rector Montari, por la que ganó 0 euros, se organizara. Así que, ¿qué va a ocurrir? Pues que esos jueces probablemente vuelvan a avalar la instrucción de Peinado en lo fundamental, en los delitos que motivan que se juzgue por un tribunal del jurado, y luego ¿qué tenemos? Más de un 90% de condenas cuando se lleva a alguien a un tribunal del jurado. Claro, con un pequeño problema, Pedro. Ese círculo más o menos el pequeño problema es que, efectivamente, para cuando eso se haga, 1, el daño político ya estará hecho. 2, el juez Peinado ya estará jubilado. Al final, tú dices, no, la justicia prevalece. Sí, como decía Edgar Allan Poe, sí, cuando todos están muertos. Lo que podemos tener es una causa política que busca un efecto político y efectivamente la justicia llegará cuando sea demasiado tarde. No me he explicado bien. Si lo que quiero decir es que a quien hay que pedir responsabilidades de que hayamos llegado hasta aquí es a los jueces que tenían que haber controlado y cortado esta instrucción a través del juez Peinado desde el primer momento y no lo han hecho. Y no lo han hecho de tal forma que ahora tienen que decidir si le dan la razón después de que haya corregido su auto
de llevarla a un tribunal del jurado que tiene más de un 90% de condenas, cuando es un tribunal del jurado quien juzga a una persona y no un tribunal ordinario. Con lo cual, voy más allá. Yo creo que hay muchas posibilidades de que Begoña Gómez vaya finalmente a sentarse ante un tribunal del jurado. Creo que hay muchas posibilidades de que sea condenada y creo que esa responsabilidad la comparten tanto el juez Peinado como los jueces que no interrumpieron esta instrucción pese a sus numerosas irregularidades cuando tuvieron que hacerlo. Ajá, perdóname. Desde el primer momento, yo no me voy a atrever a decir nada más allá de lo que los mismos miembros de la comunidad jurídica sostienen. Anomalías e irregularidades, pero a cualquier persona, incluso no lega y lega, en ambos casos se sorprende muchísimo del devenir de toda esta instrucción, en donde hemos visto cosas maravillosas, ¿no? Investigaciones policiales que situaban al señor Sánchez en una especie de exilio financiero, exilio fiscal, en donde se han confundido cifras, en donde se ha intentado tirar por donde fuera, pero el objetivo final, la teleología del proceso, era señalar directamente a personas del entorno, nada más ni menos que de su hermano, del propio presidente Sánchez. Eso desde el primer momento. Claro, es verdad, antes cuando decía Marta, hablando de las estadísticas, que hay grupos y grupos en función de los colores, claro que sí, claro que sí. Esto, y es lo lamentable, pues ha sido aplaudido por gente simplemente por el hecho de ser conservadores. Y yo creo que es un error, porque una buena justicia nos conviene y nos concierne a todos, a la izquierda y a la derecha. Y cuando hay un caso que no funciona bien, porque demuestra que la justicia empieza a cojear, a visquear, en algunos casos a tuertear, ¿no? Entonces deberíamos de denunciarlo todo. Porque este caso, se mire cómo se viene, procesalmente ha estado plagado de irregularidades, de torceduras, de anomalías, como luego estamos viendo también en el caso de la señora esposa del presidente del gobierno, que vuelvo a insistir, aunque parezcan dos casos distintos, forman parte de un mismo cóctel que consiste en una operación de derribo contra el gobierno legítimo de España presidido por el señor Sánchez. Yo creo que ese traslado de... Es decir, es verdad que yo creo que también tenemos un problema, que muchas veces las sentencias se interpretan, se perciben en función de la ideología. Y esto es una cuestión que tiene también mucho que ver en ese 60 y tantos % que dice que hay lawfare, porque hay determinadas sentencias que ha habido también, que en este caso los condenados eran de otro sector político y que ellos y que la derecha lo ha percibido como lawfare. Esto es lo que no es justo, en mi opinión. Quiero decir, realmente tenemos un problema con la justicia, en mi opinión sí, pero en el sentido de que no es capaz de castigar los comportamientos que son abiertamente irregulares. En ese sentido sí. En ese sentido sí. Pero no en cuanto a las sentencias. Quiero decir, a mí en el caso de David Sánchez, pues para mí no es lawfare. No puede serlo. No lo creo. Ahí está la sentencia, podrás estar de acuerdo con ella o no, pero he sido capaz esa misma sentencia de no contentar a un sector que era el que promovía esa acusación con fines evidentemente políticos, eso no vamos a ser ahora absurdos, pero ha sido capaz de aislar los hechos muy bien que este tribunal considera que sí son irregulares y que sí constituyen un delito. Y los ha expulsado de todo lo demás. Por lo tanto, aquí hablar de lawfare a mí se me hace muy cuesta arriba. Sería, a lo mejor, lawfare habiendo acogido todas las tesis de la acusación, pues a lo mejor habría más discusión, pero en este caso puedes estar de acuerdo o no, y para eso está el posterior recurso. Pero ha sido capaz de objetivar muy bien lo que ellos consideran que sí que es irregular. Si la sentencia se va a recurrir, si eso lo vamos a ver sin duda. Lo que pasa que esto que dices tú sobre que cómo según tu ideología ves o no una sentencia en función del color del acusado, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo y ese sesgo ha existido siempre. Lo que pasa es que estamos viendo unos casos muy concretos en los que incluso gente de otra ideología ve lo mismo que vemos los progresistas y en unos porcentajes muy altos, Pablo. Sí, porque ha habido muchas condenas también. No, porque ha habido muchas condenas. No. Porque lo que estamos viendo en las instrucciones y en las condenas, hablo del fiscal general del Estado, no es comprensible. Y no es comprensible para cualquiera que siga un poco el caso y se informe, Pablo, independientemente de su ideología.
Ese es el jaque en el que ha puesto a este país ese movimiento del que pueda hacer que haga. Esa es la situación penosa en la que está poniendo a todos los demócratas, voten lo que voten. Pero tú digas, eso es lo peligroso. ¿Te das cuenta la cantidad de gente que estáis involucrando en el Déjame un lawfare? segundo que diga una cosa más sobre este caso de David Sánchez. Tú dices, yo no creo que esto sea lawfare. Yo creo que sí, porque lo que ha imperado es una lógica corporativa. No me voy a comer todo el paquete porque el paquete está envenenado, pero tampoco voy a hacer como que aquí no había nada, porque, hombre, eso no lo puedo hacer. Eso no lo puedo hacer. Dejadme preguntaros, es que alguien creía... Una actitud prevaricadora. No sé, es que hay que tener un poco de cuidado. Pero alguien concebía que hoy no iba a haber... Alguien esperaba que hoy no fuera a haber una condena. Da igual si de cárcel, da igual si por tráfico de influencias, da igual si por prevaricación. Todos estábamos esperando una condena. Yo sí, Nadie concebía la absolución. Es que no y este es el problema. Si cuando la presunción de inocencia está o no viciada, si tenemos un problema antes de llegar aquí, esta está siendo la lectura política. De hecho, hoy lo están viendo y la lectura es puramente partidista, efectivamente. Están a un lado Partido Socialista, los socios del gobierno. Lo único que determina esta sentencia es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha. Porque no se ha perseguido un delito, se ha perseguido a una persona por ser el hermano del presidente del gobierno. Es una sentencia que se hace en base aquí. Porque uno puede influir y puede prevaricar cuando tiene influencia. Pero es que Pedro Sánchez en ese momento no era presidente del gobierno. Es insoportable el tener que acatar una sentencia tras otra de este tipo, porque empezaron con el fiscal general, ¿eh? Y ahora llega la del hermano del presidente. Ya basta. No se ha aportado ninguna prueba que permitiera aseverar que haya habido ninguna irregularidad en la contratación de David Sánchez. Si al final esta es la sentencia, pues lo lamento, porque efectivamente me parece que tenemos que tener mucha precaución a la hora de leer y de interpretar lo que algunos jueces están haciendo con la administración de la justicia. Y hay una lectura partidista que hacer porque las acusaciones son los partidos políticos. Las acusaciones son PP y Vox.